Paz y gracia del Señor para cada uno de mis amados hermanos. Dice ser cristiano y no oras. Una de las tantas comparaciones que hace la Escritura con el creyente o con la iglesia es compararnos con la esposa, con la prometida del Señor Jesús. Lo puede encontrar en Efesios 5, 22 al 28. Jeremías 3, 14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. En Apocalipsis 19, 7 dice: ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Bueno, que tal vez usted me dirá, ¿qué tiene que ver que la Escritura nos compare con esposa, con el título que es dice ser cristiano y no oras? Bueno, tiene que ver todo. Si nos compara con una esposa, o sea, con una relación, hablar de esposos es hablar de un matrimonio, hablar de una relación, hablar de una comunión, hablar de una intimidad. ¿Qué se necesita para que una relación funcione? Usted me va a decir rápidamente: amor. Bueno, déjeme decirle algo. Que una relación puede tener todo el amor del mundo, pero si no tiene comunicación, esa relación no puede funcionar. La comunicación es algo vital en una relación, en un matrimonio. Bueno, de igual manera, nuestra relación con Dios resulta de que orar significa hablar, comunicarse con Dios. Wow, por eso le digo, ¿eres cristiano y no oras? ¿O te dices ser cristiano y no oras? Debemos poner en duda tu cristianismo o tu fe. Porque si orar significa hablar, comunicarse, ¿cómo va a funcionar esa relación si Dios nos compara con su prometida? Y recuerde que en el pueblo judío alguien que estaba comprometido se consideraban esposos desde el momento que se comprometieron. Entonces, ¿cómo va a funcionar tu relación con Dios si no oras, si no te comunicas con Él? ¿Por qué cree que la Escritura manda que oremos? En 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. O sea, siempre. Es imposible tener comunión con Dios sin tener comunicación con Dios. O sea, sin orar, porque orar significa hablar, comunicarnos con Dios. No estoy hablando de la oración de los religiosos. Estoy hablando de comunicarnos con Dios. No estoy hablando de la oración que se enseña en los templos, de solo pedir: Padre, dame, Padre, ocupo, Padre, necesito, Padre, sáname, Padre. Oiga, esa no es una comunicación. Porque una comunicación, déjeme poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si una esposa, literalmente hablando de un matrimonio natural, qué pasaría si la esposa solo le hablara al marido o solo se comunicara con su esposo cuando necesita algo? Que nunca le hable para nada, pero viejo esposo, en México se dice, le dice uno de cariño vieja o viejo, ¿eh? Pero quizá en otros países sea algo ofensivo, pero no, o sea, lo aclaro para que no van a decir, o esposa. ¿Qué pasaría si la esposa solo se comunicara con el marido cuando ocupa algo? ¿Se imagina? Que nunca le hablara, pero esposo o Pedro, si se llama Pedro el marido, ocupo dinero. Pedro, ocupo zapatos. Pedro, ocupo que me lleves a la tienda. Pedro, ocupo que... Pero jamás se comunicara para otra cosa. Oiga, Pedro se iba a cansar. Pedro iba a decir: ¿sabes qué? Solo me hablas, solo te comunicas conmigo cuando ocupas algo. Bueno, así es es la oración, la comunicación que tienen los religiosos con Dios. Solo bendíceme, dame, sáname, yo. Esa no es una oración. O sea, la gente cree que orar es arrugar la cara, cerrar los ojos, inclinar el rostro. Eso es
totalmente erróneo. Orar es hablar con Dios. Ahora, comunicarte con Dios. Jesús dijo, cuando ores, cuando hables conmigo, cuando te comuniques conmigo, no seas como los hipócritas que aman ser vistos, solo oran para ser vistos o para pedirme. O sea, eso lo dice Mateo 6:5. Orar es comunicarse con Dios, hermano, es agradecerle, es preguntarle, es alabarle, es adorarlo, es escucharlo. Wow. En cualquier lugar, en cualquier momento, a todas horas. Esa es la comunicación, esa es la oración que debe tener un cristiano. Por eso el título en forma de pregunta, ¿te dices cristiano pero no oras? Porque les encanta mucho, les encanta hasta predicar a muchos, pero no oran, no se comunican con Dios. Solo teniendo comunicación con Dios puedes tener comunión. Tanto los profetas como los apóstoles y como la iglesia hicieron cosas extraordinarias, cosas asombrosas, porque oraban, porque tenían comunicación con Dios. Era una iglesia poderosa, eran siervos y siervas llenos del poder de Dios, porque tenían una relación, y no puede haber una relación si no hay comunicación, que viene siendo orar. O sea, no puede haber alguien que sea usado por Dios, que tenga discernimiento de Dios, si no tiene comunicación con Dios. Eran hombres y mujeres que dice que perseveraban en la oración. Y vuelvo a repetir, no hablo de oraciones de, hermanos, nos juntamos en el templo y estar hoy padre, y lenguas y racaquiqui. No estoy hablando de esas religiosidades. Estoy hablando de hablar en la intimidad con Dios, de preguntarle, de platicar con Él, porque eso es orar, es platicar. Ahora, en una relación tienes que expresar lo que sientes para que tu pareja sepa lo que sientes. Bueno, de igual manera con Dios, pero de igual manera tienes que escuchar a tu pareja. O sea, que alguien que dice que ora y solo pide y pide y pide, déjeme decirle que no está orando. Está pensando en el yo, está en la pura carne, porque un verdadero siervo o sierva de Dios que se comunica con Dios le pregunta algo y se espera que el Señor le responda, espérame. Porque hay gente que dice, ¿a poco Dios te habló? Sí, Dios habla. Claro que Dios habla. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos habla a través del Hijo. ¿Que Dios habla? Claro que sí. Cuando tú quieras saber algo, cuando tú hables con Dios y quieras saber la respuesta, no solo pidas y pidas. Escudriña la Biblia, porque ahí nos contesta. Leyendo y escudriñando la Escritura, ahí te va a contestar Dios. Si de verdad la Biblia dice, alguien falto de sabiduría, pídala a Dios. Así es que en un matrimonio se debe expresar lo que se siente, pero se debe escuchar lo que siente el otro, o lo que desea el otro, o lo que no le gusta el otro. De igual manera, un cristiano, orar significa alabar a Dios, glorificarlo, hablar con Él. Padre Santo, quiero esto, ¿cómo le hago en esto? O ¿qué quieres que haga? Y orar, podríamos decirle que es sinónimo de escudriñar, porque para poder escuchar la respuesta de Dios tengo que escudriñar las Escrituras. Así es que no me digan que usted es cristiano si no ora, que es comunicarse con Dios, no pedir y pedir y pedir, o no declarar, o no atar y desatar, y hasta tantas cosas que hacen los falsos profetas, no los falsos predicadores, sino hablar con Él y esperar la respuesta. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñen en la Escritura, porque allí van a encontrar la respuesta. Ahora, orar sería igual a hablar, expresarte y escuchar. ¿Cómo? Escudriñando. Sería igual a buscar, sería igual a tocar para que te abren, a llamar. O sea,
tiene que haber una relación, una comunicación mutua. No nomás tú hable y hable como lo hace la mayoría de supuestos cristianos que solo hablan con Dios cuando necesitan algo. Vuelvo a repetir, eso haría si una esposa hace de solo hablarle a su marido cuando necesita, el marido la iba a botar por allá, igual manera Dios. Porque Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Jesucristo dijo que con el Espíritu, siendo hijos de Dios, con el Espíritu Santo podemos decir Abba Padre, que quiere decir papito. Pero un hijo, cuando habla con su papá, tiene que esperar la respuesta del papá, no solo habla y habla y habla. Así es que no digas que eres guiado por el Espíritu Santo si no tienes una comunicación con Dios, o sea, si no te comunicas con Él orando y si no escuchas, escudriñas para poder. Dios me habla, Dios me habla, yo no sé a usted, pero Dios me habla. Cuando yo necesito que Dios me hable, no voy. Porque le digo que hay por ahí gente que dice, ¿a poco Dios te habla? Bueno, si no les habla a ellos es porque son unos hijos del diablo. Y el que les habla es el diablo. Pero a mí Dios me habla. Porque en mismo Hebreo está diciendo que Dios, habiéndole hablado a los profetas de diferentes formas en los otros tiempos, en los últimos tiempos, nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo nos habla? Escudriñando la Escritura. Orar significa hablar. Entonces quiere decir que Dios nos dejó la oración para forma de comunicarnos con Él, pero tenemos que entablar una plática, una conversación, una comunicación. Yo le pregunto y Él me responde, pero tengo que escudriñarlo. Esto no se trata solo de pedir. La gente piensa que orar, solo hay que orar cuando estás enfermo, solo hay que orar cuando necesitas algo. Por favor, maduremos, hermano. Orar en todo tiempo, dice, sin cesar. Pídele dirección a Dios para todo y Él te va a responder, pero tienes que escudriñar la Escritura. Mucha gente, según ora mucho, pues solo cuando va a un templo. Es hablar con Dios en el baño, en el carro, manejando, donde vayas. En la mente. Él sabe lo que pensamos, así es que con Él no hay excusa. Así es que, hermano, espero que esto les haya sido de bendición para entender que no se trata de cambiar tu cara de religioso santucho, no, se trata de hablar como un hijo habla con su padre, como un padre habla con su hijo. Dios habla, hermano. Pero el problema es, no me digas que eres cristiano si no oras.